Buenas tardes. Me llamo Marieta Iravier y colaboro con la fundación que nos ha reunido aquí estos 2 días. Me da mucho gusto presentar esta mesa de clausura. Vamos a tener 2 expertos presencial y uno online. En primer lugar, me da mucho placer presentar al... ¿Se me oye bien? No sé. Sí, sí. Me da mucho placer presentar al doctor Juan Garay. Somos amigos de hace muchos años, un referente, yo creo que para muchos de nosotros, especialmente para mí, autor de múltiples libros y publicaciones, profesor en muchas universidades. Actualmente es el vicepresidente, el copresidente del Movimiento para la Equidad Sostenible en Salud, es profesor en salud global. Tiene un currículum extensísimo, quizá únicamente destacar su jefatura de cooperación en la Unión Europea, en México y en Cuba, y sus múltiples actividades en pro de la salud global y de la equidad con una esperanza responsable. Juan, es tu palabra. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, esto es muy difícil. Me han dado 4 minutos, no sé cómo hacerlo, pero os quería enseñar algunas imágenes. Es como los casos clínicos que acabáis de ver, pero voy a hacer un diagnóstico clínico de la humanidad en 4 minutos. Pues si puedes pasar las diapositivas, porque cada segundo cuenta. Aunque yo espero que haya benevolencia, ¿verdad, Marieta, por la amistad? Bueno, es verdad que yo llevo 40 años en la cooperación, así tengo el pelo. Y empecé en situaciones remotas de África, con muchos de estos desafíos clínicos y recursos limitados. Básicamente me fui a África porque éramos demasiados médicos en España compitiendo por cada puesto y había pues el extremo opuesto en aquellos lugares. Después de mucho tiempo en África Occidental y en Zimbabue, nos enfrentamos en los 90 a la situación crítica del SIDA, que era una grieta mucho más clara en la justicia global. Entonces entré no solo en relación a la campaña de acceso a medicamentos de Médicos Sin Fronteras, sino otros muchos debates de la situación global, al cambio del siglo en la Unión Europea. He estado 22 años en la Unión Europea y he sobrevivido. He sido la primera parte coordinador de la política europea de salud global y la segunda parte, como decía Marieta, ha estado en jefe de cooperación en varios países, combinando con activismo, con ONGs, con academia y hasta con novelas y música. Y ahora os contaré dónde he acabado. Bueno, pues yo he planteado los 4 minutos en este debate de conclusiones del Congreso, que lo he seguido ayer a distancia y durante el día de hoy lo que he podido ver, pero voy a intentar aportar algunas ideas que no he visto tan plasmadas en los debates. Y lo he puesto además de todo eso, también fui responsable de la política europea, en el diseño de la política europea de la acción sobre los derechos de la infancia en la acción externa, lo cual es muy interesante porque ponemos a la infancia en el mismo saco y nada tiene que ver las necesidades de un niño de 2 años de un chico de 17, ¿verdad? Pero no voy a entrar en eso. Vamos a hablar en los retos y oportunidades de las próximas generaciones, le llamo yo, en el siglo XXI. Voy a recordaros que cuando yo era coordinador de la política de salud global, intenté ver con muchos actores en el mundo, yo representaba a la Unión Europea en la Asamblea Mundial de la Salud, cuál era la definición de salud global. Y el único compromiso que es compartido por todos los países del mundo tiene ya 75 años. Está en la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en la cual todos los países que se han ido adhiriendo a la organización se comprometen a colaborar en esto, en promover una mejor salud posible para todas las personas. Yo una vez tuve un altercado con la que entonces era directora de la OMS y estaba en México y yo le dije, y además en la cultura oriental lo tomaron fatal, fue un incidente diplomático, digo, Margaret, tú no te ganas tu salario en medio de una comida. Y fue un escándalo, digo, digo, bueno, porque el objetivo fundamental de la OMS no se mide. Esto no se está midiendo, nadie ha identificado lo que es mejor salud posible. Entonces, de aquella situación salí, me fui un año de sabático a Berkeley y intenté desde entonces, hace 15 años, y muchos de mis libros tienen que ver con eso, y lo podéis ver online, un atlas de equidad global, documentos de cada país del mundo, etcétera, la métrica, la ética y métrica de la equidad, que es la justicia en la salud global. Y os lo voy a decir en 2 minutos, que ya me quedan. Se mide mediante una carga, habéis oído hablar de la carga de enfermedad, que es la manera en la que se mide la salud, ¿verdad? Y luego esa carga de enfermedad la utilizó mucho el Banco Mundial para privatizar y economizar la salud de una manera muy cuestionable.
pero yo lo he aplicado en lugar de carga por enfermedades diferentes, carga de inequidad, carga de injusticia, que es la pérdida de vida humana por injusticia. Y en esa medición, que es una provocación, si queréis, la semana pasada he escrito un artículo que tiene que ver con el análisis crítico del último informe mundial del Global Burden of Disease, que es la inteligencia mundial de la salud, del Institute of Health Metrics and Evaluation. Es un instituto que hay en Seattle que lo financia Gates. Y es una visión muy occidental, muy eurocéntrica, yo creo, muy cuestionable de la salud. Con esa medida, que os lo resumo en un momento, se trata de identificar mejor salud posible. ¿Cuál es la mejor salud posible? Se puede medir por muchas maneras, pero si medimos el indicador más comparable entre los países del mundo, que es la esperanza de vida, ¿qué países o comunidades o sociedades tienen alta esperanza de vida, pero de manera posible, factible, replicable en todo el mundo? Replicable significa que no acumulan recursos en exceso de la media y que respetan algo que quizás no se ha hablado demasiado en estos días, los límites planetarios, que a eso sí va a afectar a las próximas generaciones. Los niños de hoy van a sufrir una carga de enfermedad horrible por los cambios climáticos y los cambios ecológicos a partir de, sobre todo, del 2050. De eso también estaba investigando. Y la mejor medida es ver la proporción de muertes que se deben a injusticia, es decir, que son superiores, son en exceso de esos modelos sostenibles, que no son los europeos, ni los americanos, ni ninguno de los países con mayor índice de desarrollo humano. Hay países que tienen hasta 10 veces menos de la renta per cápita de Europa, por ejemplo, y 20 la de Estados Unidos, y que tienen esperanzas de vidas muy similares y respetan límites planetarios. Esos son los modelos de desarrollo, no los eurocéntricos, no los que venimos casi, hablando de decolonización, venimos como abanderando el progreso, los derechos humanos, el desarrollo, y ya Europa no tiene nada que abanderar. Ahora lo puedo decir que estoy fuera de la Unión Europea. Aquí se reflejan las intensidades por proporción de muertes que lo son en exceso, lo son por injusticia. En términos clínicos, yo también me gusta la clínica, aunque hace tiempo que no hago tan detallada la clínica como lo que acabamos de ver. En términos clínicos, el diagnóstico último de una proporción muy alta de las muertes sería injusticia. Anquilostomiasis o estromiliadiasis o esquistomiasis o tuberculosis por injusticia. Y fijaros que en rojo oscuro más de 2/3 partes de las muertes son en exceso, no comparado con Europa, sino con niveles replicables y sostenibles, que tienen incluso rentas per cápita que son 1/3 de la media global. O sea, el resumen de esto es que el mundo podría tener una salud mucho mejor, prevenir unas 17 millones de muertes injustas y usar solo 1/3 parte de los recursos financieros. Fijaros, respetando los límites planetarios y la vida de próximas comunidades. Eso es lo que Europa tiene que aprender. Yo estaba a punto antes en la charla que ha coordinado Carlos de decir, no podemos seguir dando lecciones, no podemos seguir pretendiendo ser superiores. Es decir, tenemos mucho, mucho que aprender de las sociedades más sencillas, de las sociedades más armónicas con la naturaleza y las sociedades mucho menos beligerantes, no digamos Europa últimamente, competitivas, con producción exhaustiva, etcétera. Esta es la proporción en niños. Fijaros, en niños más del 85% de las muertes de niños son evitables no en relación a los estándares europeos, que son no replicables en el mundo, ni japoneses ni americanos, sino a países como Sri Lanka y otros países que respetan límites planetarios y tienen economía replicable globalmente. No podemos hablar de salud sin hablar de economía global y sin hablar de política global. Y esta es una muy interesante diapositiva que demuestra cómo está distribuida esa carga de inequidad, es decir, la proporción de muertes que son en exceso de los niveles de la mejor salud posible que habla la OMS desde hace 75 años. Y fijaros qué impresionante, en mujeres la mayor carga de inequidad, el mayor porcentaje de muertes injustas es hasta los 35-40 años, es más del 60% en el mundo. En algunos países es más del 80 y 90%. Y fijaros que en la primera infancia es alta, luego baja en la adolescencia. En la adolescencia es siempre un grupo de edad ignorado por todas las políticas de salud pública, que es muy interesante. Cuando hemos hablado aquí, nos vamos
casi de cabeza hablar de niños menores, pero la adolescencia sufre una carga relativa de inequidad enorme y en mujeres veis que esa carga relativa de inequidad se prolonga desde los 5 años casi hasta los 40, mientras que en los hombres va bajando a partir de los 20 años, que habla de los desafíos de salud reproductiva desde la adolescencia. Y bueno, yo he escrito muchos libros, es verdad, y me he dedicado mucho a analizar la equidad. Y el último libro que tenía, no se lo recomiendo a nadie, 800 páginas, si no quiero, ahora los publico online y en atlas interactivos para que sean más divertidos, ¿no? Y tienen, lo podéis ver en la página web, que lo veréis. Este es el resumen de mi análisis de equidad. El mundo necesita vivir con estos 4 principios. Necesitamos primero un umbral de dignidad. Igual que hablamos de salario justo, de salario universal, tenemos que hablar de ello en el mundo. Mientras no haya una justicia económica, seguiremos yendo a tratar tuberculosis y malarias y ir y volver, y no cambiará nada. Si no hay justicia económica de verdad, y eso no es el umbral de pobreza del Banco Mundial, es bastante superior, es un umbral de dignidad, más o menos está en $10 por persona y día, que en poder paritario se adapta a los países en diferentes situaciones. Segundo, esa distribución, que es la distribución normal de la mayor parte de las variables en la naturaleza, tiene que respetar una media que respete como media los límites planetarios, con lo cual dejas fuera todos los modelos de Europa, de Estados Unidos, de la mayor parte de los países de ingresos altos. Y tiene que, por supuesto, promover una movilidad dentro de los países a la mayor contribución al bien común, no a la mayor capacidad de especulación financiera, que es ahora como se premia la riqueza en el mundo. Y lo último y lo más desafiante, para lo que yo quería aquí desafiar, que no lo he visto tan claro en las charlas, es desafiar al capitalismo. El capitalismo es realmente el origen de la mayor parte de las enfermedades, de la injusticia y del sufrimiento mundial. El capitalismo no ha sabido hacer lo último, el 4.º principio, que es limitar un umbral de acaparamiento, por encima del cual ocurren 3 cosas. Uno, si se acumula en exceso, y la mayor parte de los ingresos de los países con ingresos altos lo hacen, consumimos en exceso, tenemos muchísimo más de lo que necesitamos, y producimos o distribuimos mucho más de lo que necesitamos. Por encima del umbral de exceso no hay suficiente para todos. Luego queda la mitad de la población mundial por debajo del umbral de déficit. Y ese umbral estar debajo del umbral de dignidad significa que no vas a tener esa esperanza de vida factible para todos. Segundo, ningún país que está por encima del umbral de exceso respeta los límites planetarios, por muy verde que sea su tecnología. Y lo más interesante y curioso de todo es que por encima de ese nivel no mejora la esperanza de vida. Como dicen en Cuba, donde ven ahora, es por gusto. No, es un afán de acumular que no se traduce en bienestar humano. Por lo tanto, tenemos que hablar de política y tenemos que hablar de economía y justicia global y tenemos que desafiar a la estructura del capitalismo, que sigue con un crecimiento limitado y un acúmulo de unos pocos que además se erigen en mecenas, en fundaciones, en salvadores del mundo. No podremos cambiar nada. Y ya voy acabando. Y más que descolonizar, yo creo que tenemos que desjerarquizar. Y desjerarquizar hay que, por supuesto, desjerarquizar la política. Yo, que vengo ahora de la Unión Europea, como os he dicho, después de tanto tiempo, ya llevo llevo un año en un lugar que ahora os enseño en la última foto. No sé si sabéis que la política europea de cooperación ahora se llama Global Gateway. Y Global Gateway está orientado a las inversiones de empresas europeas en el sur. A eso se dedica el dinero europeo en su mayoría ahora. Cuando lo explicaron la primera vez y dijeron que, por ejemplo, en Argentina, en Bolivia, estábamos viendo dónde China invertía en el litio y dónde podíamos ir nosotros, con qué empresas europeas, y luego vistiéndole de que eso va a dar empleo y que es energía verde, yo dije para mis adentros, pero se escuchó demasiado y entonces fui muy criticado. Ya empecé a salir yo de la Unión Europea y digo, esto ya lo hicimos hace 500 años. Y es lo que seguimos haciendo. Y bueno, yo creo que desjerarquizar la política es esencial. Por supuesto, ir a un sin fronteras, a un mundo sin fronteras, soñarlo de verdad y pensarlo y trabajar individualmente y colectivamente a desafiar ese sistema de jerarquías políticas que sigue teniendo un Consejo de Seguridad, que sigue teniendo una relación asimétrica en todos los sentidos políticos. Cultural, por supuesto, estamos en una cultura ahora de la inteligencia artificial, ya estamos invadidos por ello y está
tremendamente manipulada por poderes básicamente financieros y económicos. En la economía, como digo, mientras no vivamos en curva de equidad, seguiremos teniendo injusticia y sufrimiento humano y millones de muertes por injusticia. Del conocimiento, pasar de nuestro conocimiento, que básicamente está orientado a la eficiencia, a un conocimiento del equilibrio con la naturaleza y colaborativo en redes, y personal y de grupo. ¿Qué aporto y qué recibo? Si no somos capaces en cooperación de tener la humildad de decir, Mali debería cooperar con nosotros, honestamente. Eso lo hicimos en un curso de ética de cooperación hace 40 años. Nos podemos esforzar a decir cómo Mali podría tener un proyecto de cooperación con España para quitarnos un montón de contradicciones, hasta que no seamos capaces de vernos en igual con los demás, tanto en lo que compartimos como en lo que recibimos, nuestra cooperación será vertical y paternalista. Y por último, algo muy importante que no he puesto aquí, que es salir del antropocentrismo. No solo tenemos todas estas jerarquías, sino como especie humana nos consideramos superiores a las otras especies, y esa es la génesis de toda nuestra destrucción de los límites planetarios y la destrucción de la vida para las próximas generaciones. Podría dar muchos datos de eso, de los análisis que hemos hecho. Por eso me he ido a fundar, después de 40 años de cooperación, esta ecoaldea, donde vivimos compartiendo, donde vivimos en armonía natural, intentando desligarnos del comercio global y del consumo global, en esa página web, Valiter, que se llama la aldea. Podéis ver todas las publicaciones, redes, entre otras la que ha mencionado Marieta, el Movimiento por la Equidad Sostenible Global, y muchas más cosas. Y me tendré que salir corriendo ahora porque tenemos un concierto esta noche ahí sobre poesía y música en relación con otro mundo que es posible, que es el que no consume. Hace poco me vinieron a entrevistar unos cubanos, a donde no sé si está Ricardo por ahí, me quieren mandar otra vez a Cuba esta semana. Y dije, el mayor revolucionario, el más auténtico revolucionario del siglo XXI es el que no consume, el que come lo que cultiva y vive sencillo. Esa es nuestra manera de desafiar al sistema de hiperproducción, hipercomercio, hiperconsumo global que está destrozando nuestras vidas con cortisol y las vidas de las próximas generaciones con cambio climático y destrucción natural. Pues ahí queda. Gracias. Muchas gracias, Juan. Me da mucha alegría presentar y conocer a Blanca Carazo, que es ingeniera, si no me equivoco, ingeniera industrial especializada en agua. Además, es la portavoz de UNICEF en redes sociales y responsable de programas internacionales. Te paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy aquí un poquito infiltrada y la verdad es que estoy súper agradecida. Primero, de estar aquí, de que hayáis contado con UNICEF para estas sesiones. A nivel personal estoy aprendiendo un montón, salvo, tengo que decir, la penúltima sesión donde me ha costado mucho, no, la última, los casos clínicos, que estoy impresionada, pero francamente he entendido un 2%. Tengo una hermana médica, creí que se servía para algo, pero no hay osmosis en el conocimiento y en el lenguaje médico, evidentemente. Después de esta intervención de Juan me cuesta un poco, porque ha sido muy, muy impactante y creo que es fantástico el también pensar desde otros sitios y pensar y sentir, ¿no? Desde otros lugares y cuestionar también todos los modelos, ¿no? Yo quería un poquito recoger algunas ideas, venía con unas, he ido cambiándolas a lo largo del día. Ayer no pude estar, pero sí que bueno, me leí un poco, por cierto, también felicidades al equipo de comunicación detrás de todo esto, porque han puesto la información, la han publicado súper rápido. Y bueno, quería eso, recoger algunas ideas que ya han salido y reforzar o quizás plantear algunas otras, ¿no? El tema de infancia y adolescencia, y aquí voy a recuperar una cita que aprendí hace 2 semanas de una compañera de UNICEF Venezuela que decía, si cambiamos el principio de la historia, cambiamos toda la historia. Y por eso, bueno, no hace falta que se explique nada, ¿no? Pero creo que es tan importante el poner en foco en niños, niñas y adolescentes. Y hilo un poquito con lo que decía Juan, hice una vez un
un post que se llamaba Piensa en una niña. Hice una entrevista, una encuesta informal y piensa en una niña. Pensad en una niña. ¿Cuántos años tiene? ¿11? Más alto, que no digo nada. 5, 7. 13 ya vamos bien, pero esto está condicionado, es verdad, efectivamente. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Juan, la adolescencia se invisibiliza. Pasa aquí que hay o sea, hablamos mucho de los jóvenes y de los adolescentes, pero hay muchas veces que los servicios no están pensados para ellas y para ellos y pasa a nivel global. Entonces, bueno, ese foco en infancia y en adolescencia me parece que es fundamental en todo el trabajo en cooperación internacional. Otro punto que quería recoger es el tema que también está vinculado con los bienes globales y con los derechos, con el enfoque el derecho a la salud. Creo que aquí todos estamos de acuerdo en que de lo que se trata es de garantizar, y desde luego UNICEF es una organización de derechos de infancia, y se trata de garantizar el acceso a los servicios de salud y de garantizarlos también de una manera sostenible. Entonces, bueno, ha habido en alguna de las mesas anteriores algún debate sobre esto y creo que ahí hay conclusiones interesantes. Debo decir que la pregunta en uno de los paneles sobre la integración con los sistemas de salud pública era mía, porque ese es uno de los ejes del trabajo de UNICEF y de UNICEF con los gobiernos y de UNICEF con todos los actores de cooperación y los actores humanitarios, porque bueno, también creo que el trabajar juntos es algo imprescindible y a veces es difícil. O sea, la coordinación siempre es un reto, pero es la manera de conseguir cambios. Y desde luego trabajar con los ministerios de salud, con los gobiernos. ¿Esto es fácil? No, es muy difícil y sobre todo dependiendo del entorno. Hay sitios donde es maravilloso. Entonces, hace poquito estábamos con un equipo de Sierra Leona que están haciendo un trabajo impresionante y con una implicación y un compromiso del Ministerio de Salud para una iniciativa que se llama Child Survival Action, que se trata de acelerar el progreso en la supervivencia infantil. Y es un país donde en este momento trabajar en ese ámbito es muy positivo, ¿no? Hay muchísimos retos, sobre todo en cuanto al tema de recursos, pero es verdad que hay una implicación, incluso una descentralización, implicación a nivel de los gobiernos locales, o sea, los propios médicos, ¿no? Una de las cosas y el personal de salud, que bueno, como comentabais antes en alguna de las intervenciones, los ratios, ¿no? Pues son bajitos, ¿no? Pero como esa implicación. Y aquí voy a otro tema que es, o sea, todo esto, lo que quiero, digamos, destacar es que para hacer realidad el derecho a la salud, lo que tenemos que hacer es reforzar los sistemas nacionales y los sistemas locales de salud. ¿Y eso qué implica? Eso implica trabajar en infraestructuras. Los que habéis estado en distintos países sabéis cuántos centros de salud no tienen agua potable, no tienen electricidad. O sea, cosas tan básicas, ¿no? para atender la salud de niños y niñas y de las familias. Trabajamos en políticas y en protocolos, es decir, que realmente el personal de salud sepa lo que tiene que hacer y además tenga un reconocimiento y un respaldo en formación, por supuesto. Incluso, bueno, pues luego ya todo el tema de insumos y de equipamiento, ¿no? Pero luego eso también es fundamental y ha salido también en alguna de las intervenciones el cambio social y la intervención a nivel comunitario y la intervención al primer nivel, que yo creo que eso da un poquito de cosa decir esto en este ámbito, pero lo mismo que en España sabemos que hay que reforzar la atención primaria, o sea, hay que llevar la salud donde están las personas, donde están los niños, donde están las niñas, que ese es también uno de los retos. Cambio un poquito ahora de tercio para pasarme a otro, porque está todo vinculado, ¿no? Pero también ha salido mucho y creo que es importante hablar, por supuesto, de la infancia en conflictos y de la salud en conflictos. El otro día estaba escuchando la radio y, bueno, por supuesto hablaban de Gaza y de los ataques que siguen pese al alto al fuego. Y, o sea, esto lo llevo oyendo 2 años y pico, pero de repente leí como el número de fallecidos según el Ministerio de Salud
O sea, esta relación, ¿no?, entre la guerra y el Ministerio de Salud, de pronto, o sea, no lo había, o sea, fue una cosa que me llamó la atención en ese momento, ¿no? Cuando hablamos de mortalidad infantil, sabemos que se ha reducido muchísimo, se ha reducido un 61% desde el año 90. Por supuesto, es insuficiente. Siguen muriendo pues, más de 13.000 niños y niñas menores de 5 años, hablamos ahora, cada día. Pero al final hay muchas causas prevenibles, que también se ha comentado, pero hay o sea, un determinante que es la violencia, los conflictos. Y yo creo que aquí también hay, bueno, aquí un homenaje también y un reconocimiento absoluto a todos los que habéis estado, no solo en Gaza, sino en todas esas crisis olvidadas que ni siquiera salen nunca en la televisión. Ahora decíais, está saliendo un poco más Sudán, pero tenemos situaciones humanitarias gravísimas y conflictos gravísimos en República Democrática del Congo, bueno, la situación en Afganistán, todos sabemos cómo es, Burkina, Mali, toda la región de Sahel, también hay focos de violencia y además refugiados a los que hay que atender. Y entonces quería también destacar, ¿no?, la importancia de la cooperación en esos ámbitos. Y luego esto lo quería ligar también con el otro tema que ha salido, que es el de los recortes de la ayuda. Que efectivamente todos vimos en las noticias cuando Trump decidió cerrar la agencia de cooperación estadounidense, pero como se ha hecho antes, eso fue muy brusco y muy conocido, pero es una tendencia que ya venía dándose en muchos países europeos en los últimos años. Y nosotros desde UNICEF estamos diciendo que es una crisis de financiación, pero no solo, es una crisis de valores. Y creo que es importante, o sea, me gusta mucho estar aquí, ¿no?, y estar con todas vosotras y vosotros, porque al final creo que somos muchas y somos muchos los que sí que queremos defender esos valores y esos principios humanitarios y, o sea, estamos hablando de los derechos humanos, ¿no? Y también se ha dicho antes, ¿no?, de cosas que dábamos por hechas y que no están aseguradas, que tenemos que seguir defendiéndolas, ¿no? Y tengo muchas más cosas, pero supongo que no, ¿no? Vale. Entonces, solo cerrar aquí, también quería hablar o sea, de paz, ¿no?, en este sentido, o sea, vinculándolo con esto. Hay una cosa que supongo que habéis oído hablar, que es, bueno, una cosa, no es nada nuevo tampoco, es el triple nexo de desarrollo, acción humanitaria y construcción de paz. Creo que es más importante que nunca, que tenemos que hacer sistemas resilientes y sistemas sostenibles y fuertes de atención sanitaria que puedan incluso resistir choques en cuanto a emergencias humanitarias, tanto sean desastres naturales como conflictos. Y tenemos que ver también el acceso a la salud y a otros bienes globales como algo imprescindible para mantener y para construir la paz. Y la paz es lo que más puede ayudar a la salud de los niños y niñas. Muchas gracias, Blanca. Vamos a acabar la mesa redonda con una conexión online con mi compañera de la Cooperación Española, la doctora Oriana Ramírez. Ella es médico titular del Estado y trabaja como jefa de salud en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Perfecto. Gracias. Oriana, buenas tardes Hola. para ti también, creo. Buenas tardes. He grabado este Hola. vídeo porque obviamente Está grabado. no he podido
como yo digo, más por default, más por defecto que por otro tema, nos hemos convertido un poco en campeones de la salud global. Em, bueno, hay motivos de alegría, como es que tenemos una ley de cooperación del año 2023 que pronostica o que ambiciona llegar al famoso 0,7% del PIB dedicado a cooperación al desarrollo. Tenemos un plan director que emana de ello, que sigue manteniendo los valores propios de la cooperación al desarrollo y la solidaridad, no solo por aquello de beneficio mutuo y, y espacios comerciales, sino un poco con los valores del desarrollo humano negro sobre blanco. Y tenemos, y de esto he sido partícipe y ha sido un honor para mí, tenemos una estrategia española de salud global de todo el gobierno 2025-2030, en la que nos convidamos sobre todo la Administración General del Estado, incluyendo el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Ciencia y en general todos aquellos ministerios que tienen encomendado la Agenda 2030 y el ODS 3 a trabajar conjuntamente junto con también sociedad civil y otros actores, ¿no? Como pueden ser los profesionales de la cooperación o de la ciencia, etcétera. Así que no porque hayamos aumentado de momento con los presupuestos que tenemos nuestra cooperación al desarrollo en el sector salud, pero sí porque nos mantenemos y no nos hemos ido y nos mantenemos firmes en nuestros valores, pues estamos un poco en el punto de mira, ¿no? Estamos siendo campeones de la salud global y bueno, es un honor, pero también es algo que pesa, ¿no? Y que hay que llevarlo a cabo. Precisamente porque se han retirado muchos donantes, no solo Estados Unidos, también europeos y otros, se habla cada vez más y se habla por parte de los países socios, bueno, de alcanzar la soberanía nacional, la autosuficiencia, se habla de unos únicos presupuestos y unos únicos planes y un único sistema de monitoreo y evaluación en aquellos países socios. Se habla incluso de cosas muy ilusionantes como pueden ser las cestas de donantes que ya existen y llevan 20 años funcionando y hay que evaluar un poco por qué en algunos casos no han funcionado. Pero se habla, por ejemplo, de condonar deuda externa por presupuestos en salud. A mí todo esto me ilusiona, ¿no? Pero también es cierto que hay que incluir aquí pues, una mirada decolonizadora, que es especialmente complicada traerla sobre la mesa en los tiempos que nos ocupan, ¿no? Y con esto, que creo que lo habéis estado hablando bastante durante este congreso, con esta mirada de colonizar tanto la ayuda como la cooperación, como la ciencia, hay que lleva consigo, yo creo que grandes dosis de vulnerabilidad y de humildad por parte de los tradicionales socios donantes y los tradicionales socios receptores, ¿no? Una mirada donde se pueda aprender del desarrollo con humildad y austeridad de muchos de nuestros países socios y de mucho saber que está, yo creo, en poblaciones originarias e indígenas. Y está también una humildad por parte de los países socios bueno, de embarcarse en el camino de cosas que quizás les son un poco ajenas hasta ahora, ¿no? Y bueno, también saber hasta qué punto sus estructuras son capaces de asumir según qué retos, ¿no? En estados que son especialmente frágiles o con escenarios muy humanitarios, no ya de cooperación al desarrollo, sino muy humanitarios. Esto es primordial, ¿no? Yo creo que estamos ante una nueva era donde es necesario como mirarse a los ojos y reconocerse como humanos que somos, porque, bueno, yo siento muy encarnado en los retos a los que nos enfrentamos como humanidad y como planeta, ¿no? El concepto salud planetaria, una sola salud, me toca muy de cerca, aunque no me considero experta, ¿no? Creo que hay mucho por enhebrar ahí, tanto en la teoría, bueno, la teoría quizás está más avanzada como en la práctica, pero creo que es
lo que es necesario es mirarse a los ojos y por eso me ha gustado especialmente que este congreso ponga la mirada en la infancia, quizás es esa mirada menos condicionada, más sencilla, más humana, más inocente, más pura. Y por eso echo mucho de menos no estar en la mesa hoy sentada, por ejemplo, con Sonia, que tiene grandes dosis de mirada humana, y con Juan Garay. Os recomiendo, su gran amigo. Os recomiendo los libros de Juan Garay, Valentía y Ternura y Valentía. Hacen una mirada histórica por la salud pública y la salud global y la cooperación muy bonita, pero sobre todo se lo lleva a lo personal, ¿no? Creo que otro tema también que habéis tocado muy interesante es cómo comunicar desde los valores y desde la ética. Especialmente me toca este tema ya que me llamo Oriana por Oriana Fallaci, una periodista de guerra. Así que bueno, echo mucho de menos no haber estado ahí con vosotros, mirándonos a los ojos, estrechando abrazos y recargando pilas, porque es duro a veces trabajar donde trabajo y estar tan sepultada por tantos papeles y tanta burocracia. Pero bueno, os mando desde aquí un saludo y un abrazo virtual. Deseo que la declaración que salga del Congreso nos tenga compromiso con la infancia, con Gaza, con otros espacios, y con lo que sentimos todos. Y los abrazos pues tendrán que salir, nos emplazo a otros lugares y a dárnoslos también virtualmente, que bueno, para eso tenemos las herramientas que tenemos en la actualidad. Muchísimas gracias, un abrazo. ¿Me podéis poner ahora? Bueno, esta iba a ser la mesa de clausura, no nos puede acompañar el doctor Tomás Cobo, pero aquí estamos en una representación de su permanente y patronos de la Fundación para la Cooperación, y aunque se llama mesa de clausura, no vayáis, que quedan 2 cositas más, ¿vale? Muy importantes y las mejores, creedme. Habitualmente, siempre que terminamos un congreso, hacemos un decálogo. Esta vez vamos a hacer la declaración de San Sebastián, pero quiero transmitiros el mensaje del presidente que tuvimos el miércoles por la tarde con los representantes colegiales, que dijo que no quería que fuera una declaración más de intenciones, quería que pusiéramos toda la intención en llevar adelante nuevos proyectos. Son 15 años de la Fundación y creo que merece la pena hacer lo que estamos siempre aquí invocando, que es una transformación. Hemos tenido unas charlas, a mí me han parecido geniales, por lo menos lo que testamos por ahí, pero sobre todo fuera de la sala también ha habido muchísimo intercambio. Pásame el teléfono, yo quiero saber aquello, ¿tú qué haces? Esto me ha parecido mucho más relevante que otras veces. Entonces yo, como soy muy pertinente con esto y una psicópata del tiempo, solo os voy a leer los enunciados del decálogo o de la declaración, solo, porque como ha dicho Oriana, me parece, o alguien ha dicho que el Departamento de Comunicación es muy eficiente. Efectivamente, si ponéis dentro de 1 hora declaración de San Sebastián, ya está, vale, pues entonces médicos y pacientes y ya os sale rápidamente la declaración. Enunciados. El primero, derecho a la salud y a la vida digna. Nadie puede ponerle objeciones a esto. Descolonizar la cooperación, ya nos lo tenemos que plantear todos los que lo hacemos. Educación como herramienta de transformación. Ética, comunicación y poder, en este orden. Ciencia, tecnología y justicia social, cómo no utilizar la inteligencia artificial para algo humanitario. Protección frente a la violencia, el abuso y la explotación. Hemos visto aquí la exposición de la herramienta de DNA Pro Kids, es decir, que no es un brindis al sol. Niñas, niños y adolescentes como protagonistas del cambio. Hay que ir dejando el terreno. Cooperación ética profesional y transformadora. De nuevo, la palabra transformación. Y compromiso con la equidad de género y la justicia climática, que también lo tenemos en mente. Juan, tenemos una alianza médica contra el cambio climático, ¿vale? O sea que yo comparto lo tuyo. Hay que tener poco y bueno, todo lo demás es lastre. Y ya damos paso a lo siguiente.